¿Te preocupas por tener un futuro sostenible? ¿Te gustaría conocer personas de otros países y culturas? ¿O incluso te gusta debatir sobre problemas globales? Si es así, ese es tu vídeo, porque hoy os voy a hablar sobre United World College, Colegios del Mundo Unido en español. Y bueno, antes de empezar el vídeo, sé que hace millones de años que no hablo ni hago ningún vídeo en YouTube. Y sinceramente creo que se me ha olvidado un poco eso de hablarle a una cámara. Pero bueno, creo que igualmente lo voy a hacer lo mejor posible, así que si tengo algún fallo, por favor, perdonadme. Sin más dilación, os voy a hablar sobre qué es Colegios del Mundo Unido. Para mí, de una manera subjetiva, es como un movimiento juvenil, una manera de pensar, ya que la gente que lo componen quieren cambiar el mundo, por así decirlo. Pero literalmente son, como dice el nombre, colegios. Hay no más de 17, sino 17 colegios alrededor de todo el mundo. No sé por qué digo siempre más. Por ejemplo, podemos encontrar el colegio que hay en Nuevo México, el conocidísimo colegio del Castillo de Montezuma, y el colegio que está en Japón. La cosa es que hay una gran variedad de colegios alrededor de todo el planeta. Pero el que más me gusta es el colegio de Gales, ya que me recuerda un montón al castillo de Harry Potter. De hecho, si hablamos un poco sobre la historia de colegios del Mundo Unido, los cuales fueron fundados en 1962 por Kurt Hunt, el primer colegio fue precisamente el Atlantic College, el que está en Gales. Pero bueno, hoy no hemos venido ni a hablar de Harry Potter ni de mis gustos personales. Hoy hemos venido a hablar sobre qué es Colegios del Mundo Unido. Como ya os he dicho, son colegios. ¿Pero qué se estudia en esos colegios? No se estudia primaria, ni se estudia de la educación secundaria, sino se estudia el bachillerato internacional. Ese bachillerato compuesto por, como los demás bachilleratos, de 2 años. Y sí, se habla inglés. Y si os lo preguntáis, si tenéis que repetir curso en caso de que estéis en primero de bachiller, sí, también tenéis que repetir curso. Pero bueno, yo creo que vale más la experiencia que el perder, entre comillas, un año de tu vida. Porque tampoco pierdes un año. Para mí, lo ganas, ya que la experiencia importa mucho más. Y Colegios del Mundo Unido solamente no son colegios, como os decía. También es una manera como de pensar, porque la gente que lo componen son personas con la mente mucho más abierta que las personas, por así decirlo, normales. Son gente que quieren cambiar el mundo, sobre todo porque Colegios del Mundo Unido está compuesto por una gran diversidad de culturas. Y si os digo, son casi 155 países que las componen. Aparte de todo esto, Colegios del Mundo Unido también hace cursos de verano, e incluso cursos de invierno. Aquí en España tenemos uno de verano y uno en invierno, que dentro de poco se hará en diciembre. De hecho, yo fui participante de la anterior edición del curso de verano de Alemania, el cual pude compartir la experiencia con gente de alrededor de, creo que recordar, de 15 países. Fue una experiencia inolvidable, pero de eso os hablaré un poco más tarde. ¿Y qué tenemos que hacer para intentar aplicar en esto de los colegios del Mundo Unido y poder hacer ese bachillerato internacional? Antes de nada, te tiene que gustar, porque si no te gusta, por ejemplo, conocer gente, o no te gusta, o no te interesa conocer personas de otras culturas, o incluso no te interesa o incluso no te interesa que tengamos un futuro más sostenible, o no te interesan los problemas globales, pues sinceramente esto no iría dirigido hacia ti. Pero si todo esto te interesa, te llama la atención eso de conocer gente de otros países, sí es para ti. Pero antes de nada tienes que cumplir unos requisitos, y es tener, bueno, o haber nacido entre los años 2002 y 2003. Después de haber nacido en estos años y tener estos requisitos, y bueno, si veis este vídeo dentro de un año o dos, ya no sería 2002 y 2003, serían 2003 y 2004 y así sucesivamente cada año que vaya pasando con este vídeo en YouTube, por así decirlo. Pero bueno, después de tener todos estos requisitos, habría que meterse en la página web y rellenar un formulario el cual te hacen algunas preguntillas sobre ti, por así decirlo, para saber un poco más de ti. Y ya después de haber pasado este proceso de selección, tendrás que ir a Madrid a realizar unas especies de entrevistas para que sepan un poco más de ti y saber si eres apto para poder cursar en estos colegios y llevarte o no una beca.
Yo de hecho estuve en el proceso de selección del año pasado y aunque no fui elegido, este año lo voy a intentar de nuevo. Ya que es eso, siempre, si tienes un sueño por así decirlo, siempre tienes que luchar por conseguirlo, por querer superar un poco más. Y bueno, ya sabiendo un poco qué es todo esto del bachillerato internacional, os quiero hablar un poco sobre mi experiencia que tuve en el curso de verano de Alemania, ya que es como decir esos 2 años del bachillerato internacional en las 2 semanas y medias en las que estuve allí en Alemania, porque claro, sigue siendo colegios del mundo unido y sigues disfrutando casi de la misma experiencia, pero en un periodo mucho más corto. Yo recuerdo que el primer día casi todo el mundo estaba ilusionado por conocernos, por saber un poco más de nosotros y por compartir nuestras experiencias de otra... y por compartir un poco más de nuestra cultura. De hecho, ya en el aeropuerto, cuando solamente llegué, el 20 de julio, quiero recordar, ya estaba yo hablando con un amigo de Turquía y 2 chicas de Macedonia. Y mientras pasaban los días conocía más gente, más culturas y vivía una experiencia completamente única que sinceramente si me dijesen de volver a repetirla, la repetiría 1000 veces. ¿Por qué es eso? El vivir algo así, el poder conocer a personas de otras culturas, el debatir sobre lo que piensas. Que recuerdo, fijarse, recuerdo que yo una vez estaba a las 2 de la mañana y creo deambulando por los pasillos, 2, 1 de la mañana, y me encontré a varios amigos que tenía de allí y nos pusimos a hablar, a debatir sobre un tema sobre la sociedad. Y eso a las 2 de la mañana, o a las 1, así que no me acuerdo. Pero era sobre la nada, de decir, de sentarte y empezar a hablar. Y es que es así. Son personas con la mente abierta, por así decirlo. Y se puede hablar de todo y tener siempre una opinión constructiva de los demás. En definitiva, que yo repetiría, como dije antes otra vez, 1000 veces la experiencia, porque es algo que te llena, que te hace crecer como persona y que hace que pases unos momentos increíbles con gente que realmente es increíble. Y no solamente hablaba con personas y conocíamos personas, también hacíamos workshops, porque el curso de Alemania consistía en construir un futuro sostenible. Entonces hacíamos workshops relacionados con el medio ambiente y la naturaleza. Entonces hablamos todo el día sobre ideas para poder conseguir eso, un futuro más sostenible. Pero aparte de eso, también hablamos sobre temas sociales, ya sea la empatía, las culturas, el racismo, el machismo, y siempre se llegaba a unas conclusiones, un consenso de opiniones, porque siempre se podía, como dije antes, debatir de todo sin ser juzgado y que todo el mundo llegase a casi una misma opinión. Y bueno, y esto mismo sería en los bachilleratos internacionales, pero durante 2 años, imaginadse. Vivir la experiencia una y otra vez cada día. Por eso os digo que si sois unas personas que os gusta hablar sobre los problemas que hay en el mundo, sobre la sostenibilidad, sobre la paz o sobre lo que sea respecto a la sociedad, este es vuestro lugar, porque aquí podréis ser como vosotros sois. Y sé que habrá mucha gente que me preguntará en los comentarios o en las redes o donde sea sobre qué consejo os daría para el proceso de selección, que por cierto tenéis para apuntaros hasta quiero recordar, 14-15, la semana del 14-15 de noviembre. Entonces mi consejo personal sería que seáis vosotros mismos, porque si intentáis ser otra persona, porque creéis que no sois suficientemente buenos o aptos para ellos, pues no os va a salir bien, ya que para conseguir siempre cualquier cosa hay que ser siempre uno mismo, para conocer a una persona hay que ser uno mismo, para esto pues igual. Y que igualmente, si os digo, el proceso de selección es como el curso de Alemania y como el bachillerato internacional, porque ahí igualmente conocía gran variedad de personas, esta vez no eran de otros países, todos éramos de España. Se ha abierto la puerta. O lo que os decía, igualmente el proceso de selección era como esos 2 años del bachillerato. No, es que se está viendo de verdad.
Mi hermana. María, ya estoy terminando, déjame terminar, porfa. No cojas una brida. Y bueno, lo que decía, el proceso de selección es como los 2 años de bachiller, ya que allí conoces a una gran variedad de personas con diversas opiniones. Aunque lo he dicho, no son de otros países, es lo malo, pero igualmente te lo pasas genial y conoces a un montón de gente. Por eso vale la pena incluso ir. Aunque también imaginadse que tenéis la suerte de entrar en esto. ¿Qué es eso? Nunca pensar que no vais a poder, porque siempre nada es imposible. Así que, quién sabe, si tenéis suerte. Y bueno, ya no me queda nada por decir más. Os deseo mucha suerte para el proceso de selección de este año y de los demás años, para los que vean el vídeo el año que viene o el siguiente. Y si tenéis alguna duda sobre el proceso de selección, sobre algún documento que tengáis para enviar, no dudad en contactar con la community manager de las redes sociales de Colegios del Mundo Unido o incluso llamar al teléfono, que lo podréis encontrar en la página, que incluso dejaré aquí abajo en la descripción. Y nada, que son muy amables y no dudarán en contestaros a todas las dudas que tengáis. Y bueno, pues eso, que tengáis mucha suerte. Adiós.